Hola a todos, bienvenidos y vamos a seguir aprendiendo Microsoft Word, así que nos preparamos para este nuevo trabajo a donde vamos a aprender a usar todas las posibilidades que da una herramienta que se denomina tabla. La tabla nos permite crear este recuadro que tenemos en el centro de la pantalla, que está dividido en filas y en columnas, y que de esa manera nos permite organizar la información. Pero lo interesante que tienen las tablas, más allá de la posibilidad de organizar la información, es que se le pueden configurar diferentes elementos como para hacer al estilo de esta tabla y para acomodar los datos de una manera más práctica y más legible también. Entonces, el objetivo principal de este trabajo es lograr construir una tabla correcta, como la que ustedes pueden ver acá, a donde los datos están colocados de una forma sencilla de entender. Por ejemplo, si ustedes se fijan los detalles, las imágenes tienen aproximadamente el mismo tamaño, están puestas bastante prolijitas. Tenemos diferentes tipos de líneas que dividen esta tabla también para utilizar esta herramienta, más bien estética, digamos, que nos permite, nos ayuda también a organizar las divisiones de la información para que esta información quede todavía más clara. Además de practicar la herramienta tabla, vamos a ir repasando en cada ejercicio todas las herramientas que hemos aprendido anteriormente. En este ejercicio van a tener la libertad de utilizar todas las herramientas de texto que quieran para poder configurar esta información. Van a poder configurar los párrafos con una alineación determinada, cambiar los estilos de las letras para que ciertos datos llamen la atención, utilizar negrita, por ejemplo, cursiva, subrayados. Vamos a aprender también cómo colocar, por ejemplo, un texto en forma vertical, como para darle un toque a este diseño. Y así vamos a ir repasando diferentes elementos, como así también, por ejemplo, las formas, que ya las habíamos visto en un trabajo anterior, pero vamos a incluirlas en este ejercicio para que no nos olvidemos y vayamos incorporando todo lo que vamos aprendiendo dentro de los nuevos ejercicios. El título de este trabajo que yo decidí hacer sobre mis películas, algunas de mis películas favoritas, ese título tiene un recuadro, pero en este caso no es una tabla, sino que es un cuadro de texto. ¿Bien? Un cuadro de texto es simplemente un espacio que me va a permitir, como si fuese una forma, por ejemplo, me va a permitir este espacio de texto colocar un determinado texto adentro, y al ser un objeto independiente yo puedo moverlo y ubicarlo a donde a mí me guste. ¿Bien? Entonces, este es el trabajo que vamos a empezar a hacer en este tutorial. Junto con ese modelo del ejercicio que les mostré, también les voy a enviar esta guía en donde tienen algunas características que son importantes para configurar el documento. ¿Sí? Van a notar que hay algunas consignas que son obligatorias y van a ver que también hay algunas cuestiones que son libres para que ustedes puedan aplicar su creatividad, desarrollar su imaginación y hacer algo bonito y que le guste a cada uno. Si se fijan más abajo, hay un paso a paso para poder realizar este trabajo y no olvidarse de ninguna de las herramientas importantes que tenemos que trabajar. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser correr esta ventanita a un costado y voy a crear un nuevo documento. Archivo, nuevo, un documento en blanco, y ya tengo mi nuevo documento para trabajar. Acuérdense siempre que Windows nos da esta posibilidad interesante de poder tener abiertas dos ventanas al mismo tiempo y que yo puedo configurar así, achicando y agrandando, ¿sí? Con la flechita de los costados, de manera tal que me permita ver las ventanas y poder trabajar más cómoda. También fíjense que debajo de cada documento de Word hay dos signitos, un menos y un más, que me permiten a mí achicar y agrandar este documento. Si yo quiero ver la hoja de mi documento toda entera, achico el zoom de la página y estoy viendo la hoja toda entera. No es que yo haya achicado la hoja sigue teniendo el mismo tamaño. Lo que hago es alejarme de esa hoja para poderla ver en su totalidad. Bien, vamos a configurar el documento primero. Me pide un determinado tamaño, una orientación, etc. Vamos a ir a la botonera principal del programa que está ahí arriba y vamos a buscar uno de estos botones, ¿sí?
que contiene todos los elementos que tienen que ver con la configuración de la página. Esta ventana nos permite configurar la página un parámetro a la vez, por ejemplo, tamaño, márgenes, orientación, o nos permite abrir la ventana que contiene todos esos elementos para hacer toda la configuración necesaria en una sola ventana. Entonces, hacemos clic en esa pequeña flechita donde dice configurar página y se nos va a abrir esta ventanita. En esta ventanita vamos a colocar los márgenes que me pide la guía, que serían un margen superior y un margen inferior de 1,5, un margen izquierdo y un margen derecho de 3 centímetros. En la parte que sigue vamos a decirle que la orientación del papel tiene que ser horizontal y luego vamos a la pestaña papel y en la pestaña papel vamos a buscar el tamaño de la hoja, que es A4. Una vez que colocamos todos los parámetros, damos clic a aceptar y ya tenemos nuestra hoja configurada para empezar a trabajar. Para ponerle color de fondo a esta hoja y hacerle el contorno a esa página, ya sabemos que en la pestaña diseño tenemos estas herramientas que nos permiten trabajar sobre el fondo de la página. Vamos a hacer primero clic en la que se denomina color de página y vamos a elegir el color negro. Y a continuación, en la opción bordes de página, vamos a configurar los 4 bordes que le tenemos que poner a nuestro dibujo. Mi borde va a ser, por ejemplo, este. Y ustedes fíjense que yo por ahora no le voy a cambiar el color, si bien tiene que ser blanco, porque si yo le pusiera en este momento color blanco, como el fondo de la ventana es blanco y la línea va a ser blanca, no voy a ver lo que estoy haciendo. Entonces, por el momento, le voy a dejar el color así como está. Voy a cambiar el ancho para ver cómo quedan mejor estas liñitas. Supongamos que me gusta así. Y ahora sí, una vez que ya me gustó este diseño, le voy a poner el color que debe tener. ¿Se dan cuenta? Si yo trabajo con las líneas invisibles va a ser muy difícil imaginarme cómo van a quedar en el documento. Le voy a dar clic a aceptar y ya tengo el contorno de mi hoja listo. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar este primer título que va en nuestra página. Ese título no necesariamente tiene que ser igual al mío, va a depender de la información que ustedes coloquen adentro de la tabla. La información puede ser sobre películas, sobre programas, sobre cosas que a ustedes les gusta ver. Bien, van a tener que elegir 5 cosas que hayan visto y que puedan incluir dentro de una tabla. Pueden ser parecidas, como en mi caso, son todas películas de animación, podrían ser todas películas de terror, podrían ser todos programas de la tele, podrían ser pelis de Netflix, podría ser lo que a ustedes les guste, no hay ningún problema, pero sí tengan la precaución de que ese título tenga que ver con la información que ustedes meten en la tabla. ¿Bien? Para poner entonces ese título ahí arriba, tenemos que aprender una herramienta nueva que se denomina cuadro de texto. Para insertar un cuadro de texto, vamos a ir al menú Insertar y vamos a ir hacia el final, a donde dice justamente cuadro de texto. Cuando hacemos clic en la herramienta, se van a desplegar un montón de modelos de cuadro de texto diferentes que tiene Word, pero nosotros vamos a elegir el primero, que se denomina cuadro de texto simple. Cuando hacemos clic, nos va a aparecer un cuadro de texto muy básico con un textito que está adentro a manera de que ustedes simplemente tengan un modelo. ¿Bien? Vamos a borrar ese texto y vamos a poner nuestro título. En mi caso, las pelis y programas que me gustan, supongamos. ¿Bien? Una vez que yo escribí ese texto, no terminé, sino que tengo que ubicarlo a este cuadro de texto, a donde yo quiero que esté, a donde quiero que vaya, y además tengo que configurar el estilo que va a tener este cuadro de texto. Supongamos que yo quiero, fíjense acá arriba, dice herramientas, si yo selecciono el cuadro de texto, me aparece arriba un botoncito que dice herramientas de dibujo y acá tengo todo lo que le puedo hacer a este cuadro de texto. Por ejemplo, a mi cuadro de texto le voy a poner un fondo naranja. Bien. Le podría poner, si yo quisiese, un contorno. Le podemos poner, perdón, ese relleno acá, un contorno, supongamos más clarito. Ahí. También podría agregarle a lo mejor algún efecto, ¿sí? A los textos, ¿sí? Al texto que va adentro del cuadro de texto, ese ni se ve. Bueno, en mi caso no queda muy piola, pero a lo mejor a ustedes les queda bonito. Y también puedo agrandar, achicar o acomodar esta letra, para lo cual
simplemente vamos a ir a la pestaña Inicio, donde están los elementos de fuente y de párrafo, porque este texto, aunque esté adentro de un cuadro de texto, yo lo voy a editar igual que cualquier otro texto en el programa. Entonces, lo voy a seleccionar, voy a elegir el tipo de fuente que me gusta, supongamos que le ponemos esa, bien. Le voy a poner el tamaño que me agrada. Y si ustedes quieren, por ejemplo, haciendo clic en la pestañita fuente, van a tener algunos elementos más. Por ejemplo, pueden poner el texto en mayúsculas o pueden poner el texto en versalitas. Las versalitas son como todas mayúsculas, pero la primera es más grandota que el resto. Bien, fíjense la diferencia. Así está con el formato que tendría una frase y así queda en versalitas. También pueden de acá cambiar el color de la fuente, ponerle un subrayado, etc. Yo lo voy a dejar así. Lo que sí voy a hacer a continuación es centrar este texto adentro de mi cuadro de texto porque no me gusta que quede para un costado. Entonces lo selecciono, me voy a la parte de párrafo y en las opciones de alineación coloco centrar. Muy bien. Volvemos a la guía, vamos a ver el punto 2 y nos pide insertar una forma y dentro colocar nombre y apellido del alumno que realizó el trabajo. Vuelvo a mi documento, voy a la pestaña Insertar, voy a las formas, elijo la forma que más me guste. Yo utilicé esta, que es como una especie de flechita hacia abajo. Hago clic, a mi forma la voy a agrandar un poquito para tener espacio para escribir. Hago un clic adentro y procedo a escribir mi nombre. Bien, yo voy a poner por Laura Azzarini. Ustedes ponen, por supuesto, su nombre. Lo mismo que hicimos con el cuadro de texto, si yo lo deseo a este texto, lo puedo editar desde las herramientas de fuente. Por ejemplo, hacerlo más grande, bien, vamos a estirar un poquito más la flecha. Podría también a este texto, por ejemplo, ponerlo en negrita, en cursiva, subrayarlo, etc. Traten, chicos, de practicar todas las herramientas para que vayamos memorizándolas. Así que estos trabajos son más bien una excusa para practicar herramientas. Aprovechenlos. Coloco este elemento a donde más me guste, ¿sí? Supongamos que lo quiero ahí. Alguno podría ser algo más original y a lo mejor ponerlo acostado y sobre un costadito. También podría quedar interesante, ¿bien? En mi caso, yo lo voy a llevar hacia arriba. Lo voy a poner más o menos a donde empieza el borde. Y lo que sí no me gusta para nada que quede celeste esto y naranja esto otro. Entonces, con la forma seleccionada, voy de nuevo a las herramientas de dibujo y le voy a aplicar a mi forma el mismo tipo de efecto que le apliqué al cuadro de texto. Le voy a poner el mismo contorno y así me queda una composición mucho más prolijita. ¿Bien? Volvemos a abrir nuestra guía, vamos al punto 3 y el punto 3 es a donde viene la herramienta que es protagonista de nuestro trabajo práctico, la tabla. Me pide insertar una tabla que tenga 7 filas y 6 columnas. ¿Bien? Vamos a ir al modelo y antes que nada necesito que aprendan esto. Una tabla está formada por franjas verticales y franjas horizontales. Las franjas verticales se denominan columnas. Para que nunca se olviden o se confundan, imagínense un techo, ¿sí?, que está sostenido por unas cuantas columnas. Las columnas para sostener el techo tienen que ser verticales. Entonces, cuando yo miro mi tabla, estas franjas verticales, como el título, el año, de qué se trata, se denominan columnas. Y las franjas horizontales, ¿sí?, se denominan filas. En la guía a mí me están pidiendo que yo cree una tabla que tenga, volvemos, 7 filas y 6 columnas. Bien, es decir que va a tener 7 franjas horizontales y 6 franjas verticales. Muy bien. Volvemos a nuestro archivo y hay una cosa que es importantísima antes de que insertemos la tabla. Y es la siguiente. Si mi cursor, ¿sí?, es decir, a donde yo hice clic, quedó arriba de mi documento, todo lo que yo inserte ahí, ¿sí?, me va a hacer que estos otros elementos se bajen. Es decir, que si yo tengo el cursor ahí e inserto una tabla, el programa me va a insertar la tabla, pero a estos elementos que estaban arriba me los va a bajar. Y yo no quiero eso. Entonces, me voy a parar en el documento y voy a hacer Enter varias veces, como para dejar mi cursor por acá.
Y a estos elementos, si se me movieron, los voy a volver a acomodar antes de insertar la tabla. ¿Bien? Pero mi cursor ya me quedó por acá. Y ahora sí voy a ir a insertar la tabla. Hago clic a donde dice tabla y voy a elegir a través de esta cuadrícula cuántas columnas y cuántas filas va a tener mi tabla. Que debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Una vez que yo hice la selección de estos cuadraditos, hago clic y se inserta mi tabla. ¿Y qué problema estoy teniendo acá? Que mi tabla está, pero está escondida porque tiene los contornos negros, que es la forma habitual como aparece una tabla. Por eso es que les hice trabajar con un fondo negro, para que tengan que utilizar todas estas herramientas. Selecciono mi tabla con este cuadradito que tiene un signo más y voy a ir arriba a donde dice herramientas de tabla, ¿bien? Y en las herramientas de tabla voy a ponerle a esta tabla un sombreado blanco simplemente para lograr verla y poder trabajar en un comienzo. Siguiendo con el punto 3 de la guía, ahora nos toca editar las celdas de la tabla para que queden parecidas al modelo. Si nosotros vemos nuestra tabla y volvemos al modelo, fácilmente nos damos cuenta que esto se parece bastante poco a lo que tiene que quedar. Entonces vamos a empezar a trabajar esta tabla para que se asemeje a este modelo. Los colores, el color de relleno, los bordes, todos los elementos estéticos los pueden hacer libres, pueden ser del color que quieran, del ancho que quieran, no hay problema. Lo que sí quiero que respeten es la configuración de esta tabla. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esa primera frase que está ahí arriba, que me explica por qué elegí estas películas para mostrar, esa frase que está ahí arriba se encuentra en una celda que no tiene divisiones de columnas, ¿bien? Es como una sola celda grandota. Esa frase que ustedes tienen que escribir no necesariamente tiene que ser la misma que escribí yo, sino que si de repente ustedes eligieron películas de terror, por ejemplo, ahí pueden escribir: me gustan mucho las películas de terror y elegí las 5 mejores que vi, por ejemplo. ¿Bien? Esta frase, les vuelvo a repetir, es lo que más o menos explica estas películas que ustedes eligieron. Bien, vamos a nuestro documento de Word y lo primero que vamos a hacer es transformar esta fila, que ahora está dividida por muchas columnas, en una fila con una única celda. Para eso seleccionamos las celdas de esta fila y nos paramos con el mouse arriba, presionamos el botón derecho y vamos a ir a una opción que se llama combinar celdas. ¿Bien? La opción combinar celdas me transforma todas esas columnas en una sola y por lo tanto termino teniendo una sola celda. ¿Bien? Entonces acá escribimos, por ejemplo, me gusta mucho el cine de animación. Por eso elegí estas películas, supongamos. ¿Bien? Perfecto. Una vez que yo escribí esa frase, voy a editarla a esta frase. Por ejemplo, selecciono, elijo el texto, el tipo de fuente que me gusta, le doy el tamaño que me gusta, le puedo dar otro color de fuente, supongamos el naranja, ¿bien? Puedo a lo mejor este texto centrarlo para que no quede a un costadito, me parece que ahí queda mejor. Y si yo quiero que esa celda sea más grande, fíjense, me voy a parar con el mouse en la línea que divide la primera fila de la segunda. Mi mouse se me va a transformar en una especie de flechita para arriba y para abajo. Hago clic, arrastro y de esa manera puedo agrandar esta celda. ¿Bien? Una vez que agrandé esta celda, si ustedes se fijan, ¿sí? en el modelo, yo le di un determinado color solamente a esa celda. Para darle un color a esa celda, se paran en la celda que quieren pintar, van a las herramientas de tabla y eligen el color de sombreado que a ustedes les guste. Bien, supongamos este. Si ustedes quieren alinear este texto, recuerden que ya lo hemos alineado en el centro, pero además las celdas me permiten alinear un texto en el sentido vertical. Si yo hiciera acá una celda bien grandota, fíjense que mi texto queda arriba. Y yo no lo quiero arriba, lo quiero al medio. Entonces, me paro en la celda, botón derecho del mouse y voy a ir a la opción Propiedades de tabla.
hago clic en propiedades de tabla, perdón, y en estas pestañitas que están arriba voy a la que dice celda. Y si ustedes se fijan, allí tienen la alineación vertical. Hago clic en centro, ¿sí? Hago clic en aceptar y ahora mi texto ya no está allá arriba, sino que está al centro de esta celda. Lo hice como muy grandote, lo que voy a hacer ahora es achicarlo un poquitito. ¿Bien? Y ahí ya me queda esa primera celda. Ahora vamos a configurar esta segunda fila a donde tengo varias columnas y en cada columna tengo un ítem que luego voy a completar más abajo. Si ustedes se fijan, esta segunda fila de mi tabla tiene una única, digamos, diferencia con respecto a todas las otras filas que siguen. Y es la siguiente. En la siguiente fila, por ejemplo, en la tercera, yo tengo una columna con el número, ¿sí?, de la película. Otra columna con el título de la película. Si bien esta línea que está dividiendo la primera columna de la segunda columna está invisible, aquí existe una línea. Y eso es lo que a mí me permite que este número se vea centradito ahí y se vea separado de este texto que viene en la segunda columna. Pero en el caso del título, esta primera columna y segunda columna se ven como una sola. Entonces lo que tenemos que hacer es combinar la primera y segunda columna de esta celda que se encuentra en la primera fila para que constituyan una sola en la cual yo voy a poner el título. Es algo muy parecido a lo que hicimos con la celda anterior, solamente que acá lo vamos a hacer con dos celditas y no con toda la fila. ¿Bien? Entonces volvemos a nuestro documento y lo que vamos a hacer es a estas dos combinarlas. Pero antes hay una cosa importante. Si ustedes se fijan en el modelo, la primera celda, la que contiene los números, es una celda muy chiquitita. No es tan ancha como esta que está acá, ¿bien? Porque tiene solamente un número. Entonces, antes de combinar las celdas de la segunda fila, voy a tomar la línea divisoria de la primera y segunda columna y la voy a arrastrar hacia la izquierda para dejar una columna muy finita en la que solamente van a ir los números. Es más, si ustedes desean, ya podemos escribir los números que van a ir en estas celdas para tener mejor idea de lo que estamos haciendo. ¿Bien? Ahora sí, estas dos celdas que están en la segunda fila, que es a donde va la palabrita título, las vamos a seleccionar, hacemos clic en el botón derecho y combinamos las dos para que nos quede una sola. Lo que voy a hacer ahora es volver a colocar mis dos ventanas de Windows para poder copiar cada uno de los títulos que van en estas celdas. Entonces, en esta va título, en la celda que sigue va año. Acá me doy cuenta de que año también tiene que ser una celda finita. Entonces voy a acomodar de nuevo estas columnas, hago clic y arrastro para poner el título y hacer una columna finita, finita para que vaya el año. En esta que sigue tengo que poner de qué se trata. En la siguiente voy a poner por qué me gusta. Y en la última voy a poner imagen. ¿Bien? Una vez que yo ya logré colocar los textos que van en esta fila, nuevamente voy a editar esos textos y le voy a poner la fuente que quiero, las puedo poner en negrita, los puedo poner centrados, etc. Si quiero pintar la tabla de algún color, la sombreo. Bien, el paso siguiente, una vez que nosotros ya hemos dejado nuestras filas, celdas y demás configurados para que logremos luego agregar el contenido, vamos justamente al punto número 4 de nuestra guía, que nos pide empezar a colocar los textos dentro de la tabla. Primero vamos a, o por lo menos el consejo que les doy, es que primero coloquen esos textos y luego vayan configurando el estilo de fuente, el estilo de párrafo. Aquí yo les sugiero en la guía que se acuerden de que pueden utilizar negrita, pueden utilizar cursiva, subrayado,
Pueden utilizar diferentes tipos de alineación. Por ejemplo, si se fijan en mi modelo, yo tengo el texto de donde se habla de qué se trata la película y por qué me gusta. Esos textos están justificados, ¿bien? Están alineados con la opción de justificar. Justificar quiere decir que las líneas de este texto terminan todas igualitas en el mismo lugar, ¿bien? Entonces, utilizamos las herramientas de fuente y párrafo para ir distribuyendo los textos en nuestra tabla, ¿bien? Yo voy a hacer simplemente el primero, ¿bien? Para mostrarles cómo se colocan esos textos y luego ustedes, por supuesto, van a hacer todas las filas que siguen. Bien, entonces, la primera serie o el primer ejemplo que yo puse de animación fue Gravity Falls. Me encanta, está buenísimo. Bien, y Gravity Falls yo quiero que, por ejemplo, los títulos que van a ir en mi tabla tengan color naranja, estén en negrita. Puedo elegir que estén alineados hacia la izquierda o puedo centrarlos o puedo colocarlos a la derecha, eso lo deciden ustedes. Le pueden dar el tamaño al texto, lo que fuera. Una vez que tenemos eso, vamos a ir a internet a buscar el año en el cual se empezó a transmitir Gravity Falls, que es 2012. Lo puedo copiar directamente desde Google. Vengo acá, lo pego, ¿bien? Y me va a aparecer, fíjense, este cartelito raro cuando yo pego un texto que me permite pegar con diferentes opciones. Cuando nosotros nos traemos un texto de internet, yo les recomiendo que elijan este iconito que dice mantener solo el texto. ¿Para qué sirve mantener solo el texto? Para que si el texto que yo copié de internet tuviera algún formato, por ejemplo, supongamos que este texto tiene fondo blanco. Si yo me lo llevo a mi tabla con fondo blanco, acá no se nota porque mi tabla tiene todo a fondo blanco, ¿verdad? Pero si de repente yo colocase acá un texto con fondo blanco y mi tabla tuviera ese color amarillito, ese texto me quedaría marcado en blanco y quedaría bastante horrible adentro de un fondo amarillito. Entonces lo que hago con esa opción que les conté, esta es de conservar solamente el texto y borrar los otros formatos que me vienen de internet. ¿Bien? Vamos a buscar en Google de qué se trata Gravity Falls. Vamos a ir, por ejemplo, a Wikipedia. Y acá me voy a copiar un pedacito. Supongamos se trata de una historia de dos hermanos mellizos llamados Viper y Mabel, quienes pasan sus vacaciones de verano en la cabaña de su tío abuelo Stan. Voy a copiar ese texto, me voy a venir acá, lo voy a pegar. Para pegar, chicos, pueden hacer lo siguiente. Van a internet, seleccionan y pueden hacer botón derecho del mouse, copiar, o una forma más rápida es seleccionar y presionar la tecla control. Sin soltar la tecla control, presionar y soltar rápido la letra C. Ahí va. Ahora me voy a Word y para pegarlo puedo o ir al botón pegar, que se encuentra en esta primera ventana de herramientas, o me puedo parar en el renglón, mantener presionada la tecla control y rápido presionar y soltar la tecla B corta y se me va a pegar el texto. Hago un clic acá, de nuevo, y elijo mantener solo texto. Cuando ustedes se copian algo de internet, les puede suceder que se topen con un elemento que está pintado de otro color generalmente, que es un hipervínculo. Un hipervínculo es una palabra que si yo le hago clic, bien, me lleva a otro lugar, por ejemplo, dentro de Wikipedia. Si yo a un vínculo lo copio, ¿sí? Es decir, lo selecciono y lo copio, y luego en el Word que yo estoy haciendo lo pego, se me va a pegar como vínculo, por eso se me pinta en Word de azul. Pero yo no quiero que ninguno de estos textos sea un vínculo, yo no quiero hacer clic en esa palabra e ir a parar a Oregón de Wikipedia. Entonces, si ustedes llegan a pegar un texto en el cual hay un vínculo y se les pinta así de otro color, como en mi caso que está pintado, si se fijan, de azul, se van a parar arriba de ese vínculo, van a hacer clic con el botón derecho y van a ir a la opción quitar hipervínculo. Entonces, ese vínculo que antes, si yo le hacía clic, me abría una página, ahora es un texto común y corriente que no tiene ningún tipo de vínculo. ¿Bien? Yo lo voy a borrar porque en realidad quiero ese texto cortito nada más. Acá voy a escribir por qué me gusta. Supongamos, me gusta porque es muy divertido. Ustedes esmérense, ¿no? Cuéntenme en serio por qué les gusta. Y ahora voy a colocar la imagen. Pero fíjense en lo siguiente.
Primero me voy a ir a Google, voy a buscar las imágenes de Gravity Falls, voy a buscar alguna imagen que preferiblemente sea rectangular o cuadrada, pero horizontal, no vertical, porque si ustedes meten imágenes verticales, la tabla se va a hacer muy gigante y una de las consignas que tiene nuestra guía, si ustedes se fijan, espérense, la abrimos, es que todo tiene que entrar en una sola página, ¿bien? No me tengo que pasar a una segunda página. Entonces, me convienen las imágenes como estas, que son horizontales y que no me van a ocupar tanto largo en la hoja. La abro, es decir, le hago un clic, la abro, me paro sobre la imagen, botón derecho, copiar, me voy a Word y no la voy a pegar acá, porque si yo pego la imagen adentro de la tabla, fíjense lo que va a pasar. Se me va a deformar y va a quedar horrible la tabla. Voy a hacer un clic afuera de la tabla, voy a pegar mi imagen y primero la voy a achicar, la voy a acomodar y me la voy a llevar a la tabla. Esto lo vimos en el ejercicio anterior, pero lo vamos a repasar. Pegué la imagen, voy a herramientas de imagen. Lo primero que voy a hacer es recortarla. Opción recortar. La voy a recortar un poquitito para que no sea tan alargada mi imagen. Y luego a esta imagen obviamente la voy a achicar. Perdón, ahí vamos. La voy a achicar. Bien. Una vez que la tengo chiquitita esa imagen, ahí sí me la voy a llevar y la voy a colocar adentro de mi tabla, ¿bien? Pero yo además quiero que todas las imágenes tengan el mismo tamaño. Entonces, una vez que yo coloque una imagen, me voy a fijar acá arriba en el tamaño que tiene esa imagen y le voy a tratar de redondear ese número para que después sea más fácil darle el mismo tamaño a todas las imágenes. Yo puedo redondear ese número de acá, pero les voy a enseñar otra forma que les va a permitir trabajar mejor. Hacemos clic en esta flechita y se nos abre esta ventana en donde tengo varios elementos de la imagen. Lo primero que voy a hacer es destildar esta opción que dice bloquear relación de aspecto. Porque si esta opción está bloqueada, cuando yo cambie un tamaño, por ejemplo el alto, se me va a cambiar automático el ancho. Y yo no quiero eso en este momento. Entonces voy a desbloquear esta opción y ahora sí voy a redondear este número. Entonces le voy a decir que tenga un alto de 220 por un ancho de 330. ¿Bien? Le voy a dar clic a aceptar y mi imagen ahí quedó bien bonita. Ahora que ya le dimos el tamaño a nuestra imagen, vamos a procurar que estos espacios irregulares que nos quedan alrededor se acomoden y para eso necesitamos hacer un ajuste de esta imagen de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, cuando yo selecciono la imagen, me aparece este cuadradito al costado que si le hago clic me va a dar las opciones de ajuste de texto que ustedes ya conocen porque las hemos visto desde otro lugar, que les voy a mostrar ahora para que ustedes vean que es lo mismo. Si yo selecciono la imagen y en lugar de hacer clic en el cuadradito voy arriba a las herramientas de imagen, esas opciones que aparecen en el cuadradito son las mismas que yo les expliqué desde acá. ¿Bien? Entonces, de todas estas imágenes, la que nos va a convenir ahora para colocar nuestra imagen dentro de la tabla es esa primera que se llama en línea con el texto. Si ustedes se fijan, al poner estrecho, esa imagen le aparece un espacio re grandote abajo que queda bien feo. Y si yo le pongo en línea con el texto, ese espacio se achica, bien, de manera tal que mi imagen calza perfecta. Y yo, a su vez, puedo acomodarla, incluso puedo acomodar el tamaño de esta celda para que mi imagen quede bien prolijita. De la misma forma van a colocar la información en las otras celdas. Yo pauso ahora el tutorial para que no sea tan aburrido y ahora nos volvemos a encontrar cuando yo ya tenga esta celda con toda la información. Muy bien, tengo toda la información pegada, tengo las imágenes colocadas, pero fíjense que me ha pasado que mi tabla se agrandó al colocar las imágenes y la última fila me está quedando en una segunda página, que no debe suceder porque vamos a hacer que nuestra tabla quede toda en la misma página. ¿Bien? Entonces, fíjense, a la primera imagen yo le había puesto ese alto, 2,2 por 3,3. Lo que voy a hacer ahora es ponerle el mismo tamaño a todas las imágenes. 2,2, 3,3. Bien, vamos con la otra.
Perdón, no le puse la alineación. Vamos a ajustar texto en línea. Vamos a esta. 2,2 por 3,3. Y vamos a ponerla también en línea. Lo mismo voy a hacer con la que sigue. 2,2. No necesariamente tienen que poner el mismo tamaño ustedes. Fíjense qué tamaño les conviene, pero sí pónganle a todas las imágenes el mismo tamaño y la alineación en línea con el texto. Y a esta le vamos a poner 2,2 por 3,3. ¿Bien? Ahora sí mi tabla me entra de nuevo en una sola fila, pero me está quedando esta página abajo que me molesta. Para poder eliminar esta segunda página que se ha creado, vamos a necesitar la ayuda de una herramienta que se encuentra en el sector párrafo, que está arriba y que se denomina esta herramienta mostrar todo. Cuando ustedes tildan esta herramienta, les aparecen en su documento un montón de simbolitos raros, ¿bien? Que son los que nos van a permitir hacer visibles algunas cosas que estaban invisibles. Por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan en la segunda hoja, estos iconitos nos están indicando que varias veces se ha presionado la tecla Enter. Si yo presiono la tecla Enter, sigo creando esos iconitos. Y mientras esos iconitos estén ocupando espacio en mi hoja, yo esta hoja no la voy a poder eliminar. Para poder borrar la hoja, entonces, lo que tengo que hacer es borrar todos esos iconitos. Los voy a seleccionar, ¿bien? Y con la tecla Delete o suprimir del teclado, la tecla para borrar, ¿sí? Los elimino y ya se me desaparece la hoja. Esta herramienta mostrar todo, fíjense, también nos muestra que acá hay unos iconitos raros que me están ocupando un espacio porque mi texto en realidad termina en la línea anterior y tengo todo un espacio en blanco bastante feo que me queda ahí abajo. Si yo borro esos iconitos haciendo el mismo procedimiento que hice antes, acá también, fíjense cómo la línea esta de la fila se va a acomodar a donde termina el texto. Ese espacio en blanco que me queda debajo de la foto queda simplemente por la razón de que el texto es más largo que donde termina la foto y por eso la línea se tiene que ajustar sí o sí a donde termina el texto. Si yo este texto lo pudiera resumir y me quedara más corto, fíjense que la línea automáticamente se acomoda a donde termina el texto. Lo mismo sucederá acá. Supongamos que borro una partecita del texto y ya se me acomoda toda la fila, digamos, al tamaño que debe tener. Me falta acomodar esta imagen. Vamos. Perfecto. Bien. No quiero en realidad borrar ese texto, no borren textos que sean importantes, pero simplemente es para mostrarles cómo utilizan la herramienta Mostrar Todo para poder acomodar su tabla. Bien. Una vez que tenemos todos los elementos, voy a desactivar la herramienta y ya vuelvo a tener la posibilidad de visualizar mi tabla más prolijita, sin tanta cosa, como para poder terminar de trabajar en el estilo. Si ustedes se fijan en la guía, nosotros ya hemos colocado los textos, hemos colocado las imágenes. Fíjense que en el sector, en el punto que habla de imágenes, les recuerda que pueden utilizar todas las herramientas de imagen, recortar, poner borde, poner efectos. Supongamos en mi caso, yo puedo seleccionar las imágenes, ir a herramientas de imagen y ponerle algún tipo de contornito. Vamos a poner uno bien chiquitito para que no moleste tanto. Supongamos ese blanco, bien. Y así podríamos editar la forma de las imágenes para que nos queden con algún efecto, bien. No voy a ahondar en eso porque ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Lo que nos estaría faltando para terminar nuestro trabajo es utilizar las herramientas de edición de tablas para personalizar el diseño de la tabla. Ponerle bordes a las celdas, ponerles colores a las celdas y también acomodar la dirección del texto en la celda, lo que nos va a permitir generar este efecto, por ejemplo, de tener los textos verticales. Bien, recuerden que los textos pueden modificarlos para que queden alineados, como por ejemplo justificados. A otros textos los podría colocar centrados. Sería muy bueno que todos los textos tengan el mismo tamaño. Por ejemplo, venimos acá y le vamos a poner fuente calibre y le vamos a poner 11 puntos de tamaño. Podríamos aplicarle a ciertas palabras una negrita, una cursiva o cosas que enriquezcan la presentación de ese texto. Todo eso es libre, pero por supuesto voy a valorar que puedan utilizar la mayor cantidad de herramientas para enriquecer su trabajo.
Vamos a detenernos en la columna año y vamos a colocar estos textos de forma vertical. Para eso los vamos a seleccionar, vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a ir a la opción dirección de texto, en donde vamos a elegir qué tipo de texto vertical queremos. Tenemos dos, ¿bien? Yo voy a elegir este, le voy a dar clic a aceptar y mis textos ahora están verticales. A su vez, los voy a centrar para que queden más prolijitos y en mi caso los voy a poner en negrita. ¿Bien? Me faltaría acomodar estos para que todos queden centrados y ya tengo más o menos el contenido de la tabla listo. Lo único que me va a faltar para terminar mi ejercicio es decorar de alguna manera los bordes de esta tabla. Para eso vamos a ir arriba a la herramienta de tablas y nos vamos a concentrar en esta ventana que se denomina bordes. Por ahora yo no tengo ningún borde, ¿sí? Y lo que voy a hacer primero es cambiar el color para poder ver todo esto que tengo acá. Entonces, en el estilo de borde voy a seleccionar a alguno, supongamos este. Si quieren cambiarle el color a ese borde, lo pueden cambiar tranquilamente desde aquí. Le pueden poner un determinado ancho a ese borde, ¿bien? A mí yo le voy a dejar el color naranja, que es con la gama que estoy trabajando. Y una vez que configuran todo eso, tienen dos opciones. O hacen clic en esta herramienta que les permite seleccionar a dónde quieren aplicar ese borde, ¿bien? O también, sin hacer clic en esta herramienta, cuando ustedes colocan un determinado borde en esta configuración y se van al lienzo, van a ver que les aparece el mouse como si fuera un pincelito, ¿bien? Y con ese pincelito ustedes pueden pararse en las líneas de la tabla, hacer clic, arrastrar e ir aplicando el borde que ustedes eligieron, ¿bien? Por ejemplo, yo voy a ponerle este naranja de 3 puntos a todas las líneas que dividen filas, ¿bien? Luego quiero que las columnas estén divididas por una línea del mismo color, por ejemplo, pero más finita. Cambio la configuración y ahora lo que voy a hacer es aplicar esa línea más finita a las líneas verticales de mi documento. Ahí vamos. Perfecto. Supongamos que ahora yo quiero darle color o sombreado a estas celdas para que no queden de color naranja. Lo que voy a hacer es, primero, dejar esta herramienta, porque ese pincelito no me sirve ahora, y para eso presiono la tecla escape. Con escape vuelvo a tener mi cursor como era originalmente. Selecciono las celdas que quiero pintar, supongamos que yo quiero todas menos el número, por ejemplo. Voy a ir a la opción sombreado y le voy a poner el color de sombreado que yo desee. Bien, me faltó seleccionar las de imagen, las vamos a seleccionar y sombreamos con el mismo color. Bien, esto después lo tenemos que arreglar porque ese espacio de abajo no me gusta para nada. Bien, ya vamos a arreglarlo. Y a las de color, por ejemplo, les vamos a poner un sombreado más amarillito, puede ser ese. Otra cosa que si ustedes se fijan en el modelo hice yo es eliminar la línea que separa la primera columna de la segunda en la parte de los números. Para hacer eso, lo que voy a hacer es cambiar el color de mi pluma al color de relleno de alguna de estas dos celdas, por ejemplo, el salmón que está de este lado, y voy a pintar esta línea con el mismo color del relleno de la celda. Bien, de esa forma pareciera que esta línea es invisible. Bien, otra cosa que puedo hacer es agregarle, por ejemplo, un contorno más fuerte. Podría ser este naranja. Perdón, me equivoqué, es acá. Color de pluma, ahí está. Un color más fuerte al borde exterior de mi tabla. Entonces, supongamos que selecciono toda mi tabla, pongo el color de pluma y desde esta ventanita que está acá, le digo que todos los bordes externos tengan ese color. Para que se note mejor, le voy a poner un ancho bien gordo. Voy a poner bordes externos, fíjense, y ahí me quedan los bordes externos de la tabla de un color más oscuro y los bordes internos del color parecido, pero más finitos. ¿Bien? También podría, por ejemplo, ponerle un determinado borde, supongamos que dejamos este borde
en la parte superior y la parte inferior y ponerle otro tipo de borde, por ejemplo en la parte de los costados. ¿Bien? Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí va. Fíjense que ahora el borde de mi tabla a los costados tiene un diseño diferente al borde que tengo arriba y abajo. Bueno, esa configuración que le van a dar a la tabla la dejo totalmente a gusto de ustedes, pero por favor traten de practicar la mayor cantidad de herramientas que puedan y traten de que el diseño les quede más o menos coherente, usen colores que combinen, no me hagan una tabla que se parezca a un circo, sino tratemos de hacer algo que medianamente quede bonito. Una vez que terminamos, vamos a ir a guardar el trabajo, que es el último punto de la guía, y para ello vamos a Archivo, Guardar como, van a seleccionar la carpeta donde ustedes quieren guardar, van a colocarle a este archivo el apellido de ustedes, bien, guión, TP de trabajo práctico 3, y van a guardar. Y ese archivo es el que me van a entregar luego en el aula virtual. Espero que les salga y cualquier duda que tengan, por favor me avisan.